Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Empezamos con segundo BGU. Vamos a esperar unos 2 a 3 minutitos, ver si uno de nuestros queridos estudiantes se conectan. Si no, pues procedemos con la clase. Yes. Bueno, ahora sí procedemos con la clase del día de hoy. Nuestro tema es la dependencia. Dice, otro tema medular en la filosofía latinoamericana es el problema de la dependencia epistemológica, conceptual
económica y política de Latinoamérica respecto a Europa y Norteamérica. Dussel explica que la reflexión filosófica Latinoamérica no puede. Dejar a un lado los resultados históricos del proceso de colonización europea. Si bien, para elaborar su propio discurso filosófico, Dussel utiliza categorías del pensamiento occidental. Desde esta fórmula, una crítica o la situación de dependencia advierte que América Latina, como el resto del mundo coloniza, se ha transformado en una periferia que proporciona los recursos naturales, las materias primas y los alimentos necesarios para que el centro o metrópoli, que es Europa y Estados Unidos, como extensión de esta, puede desarrollarse industrialmente en deprimento de la periferia. Así, la economía mundial se quedaría estructurada en un centro fuerte políticamente, centro de la dominación, y en una periferia débil en su desarrollo, con realidades distintas y sobre todo desiguales, resultado directo del colonialismo. La imagen que vemos aquí es una caricatura política que ilustra la desigualdad económica y también los términos de intercambio que van desfavoreciendo en el comercio internacional, mostrando la explotación del productor de materias primas por parte de un capitalista o también de un intermediario. El capitalista da clase de jacta de comprar materias primas a precios razonables, mientras que los bienes facturados y otros costos, alimentos, intereses, son cada vez más caros. El productor de clase trabajadora que exporta sus productos a bajo precio enfrenta un aumento generalizado del costo de vida. La caricatura también resalta la disparidad entre el valor de las exportaciones primarias y las exportaciones de productos elaborados. Critica cómo los beneficios del comercio se acumulan desproporcionadamente en manos de los ricos o los países industrializados a expensas de los productos primarios. Dice aquí que desde la economía política, los fundamentos de la teoría de la dependencia económica política surgen en 1950 como resultado de las investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, uno de los autores más representativos del Raúl, quien utiliza la dualidad centro-periferia para exponer que la economía mundial es desigual y perjudicial para los países en vías de desarrollo. La periferia
un rol de producción de materias primas con un valor agregado, mientras que las decisiones, y más que todo, los, los mayores beneficios se realizan en los países del centro, a lo que se ha asignado la producción industrial del alto valor agregado. La imagen que vemos aquí también muestra el nombre del filósofo y teólogo argentino-americano. Dussel fue una figura central en la filosofía de la liberación, un movimiento que busca una filosofía con un enfoque en la realidad latinoamericana y la emancipación de los oprimidos. Su trabajo, más que todo, también abarcaba en temas como la ética, la política, eh, primordial la historia de la filosofía o la teología, y fue un crítico prominente del eurocentrismo. También fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México durante décadas, y sus pensamientos han tenido una gran influencia en los estudios latinoamericanos. Enrique también falleció el 5 de noviembre del 2023 a la edad de 88 años. Entonces, la dependencia, otro tema medular en la filosofía latinoamericana, es el problema de la dependencia epistemológica, que entendemos que ese problema va más allá de de la economía, se podría decir así, y que también implica una dependencia en la producción de conocimiento, donde se cuestiona la imposición de una visión de mundo y se busca construir una filosofía propia que refleja la realidad y los problemas del continente como la desigualdad y la marginación. Se refiere a la subordinación del pensamiento filosófico latinoamericano, las teorías y los conceptos de desarrollo en el centro de Europa y Norteamérica. La filosofía latinoamericana también, en su búsqueda de emancipación crítica como el pensamiento,
Se ha construido a partir de la perspectiva del otro, el colonizador, en lugar de la propia. También se busca una reflexión para América que aborda sus problemas específicos como la injusticia, la desigualdad y la exclusión y que permita pensar soluciones desde su propia realidad. La filosofía de la independencia de la liberación. Autores como Enrique han desarrollado sistemas de pensamientos como la filosofía de la liberación, que parten de la experiencia del oprimido y de dependencia para generar un pensamiento propio y emancipador. La dependencia epistemológica y la filosofía latinoamericana se concibe como una herramienta para superar esta situación buscando la autonomía intercultural y la liberación. La situación de dependencia, más que todo, también era un elemento observado de las diversas culturas latinoamericanas. Incluso en el pensamiento popular, al asumir posturas pasivas ante los problemas que afectan a los pueblos y considerando que las soluciones también dependen de las medidas políticas que se adaptan y de imitar modelos institucionales. ¿Qué tipo de problema también había planteado la filosofía latinoamericana? La filosofía latinoamericana tiene la responsabilidad de entender las perspectivas, las expectativas históricas de las sociedades que en estos momentos ya serían actuales para superar los problemas, la desigualdad, la discriminación, la exclusión, la injusticia, la marginación, la pobreza, la violencia y la incensata, así como un análisis al momento de analizar las causas. También la teoría de la dependencia latinoamericana es una corriente de pensamiento político, económico, que había surgido en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La teoría de la dependencia también sostiene que el subdesarrollo había experimentado en América Latina y en otros lugares. Ese es y había sido el resultado directo de la intervención de la capital, más que una condición de falta de desarrollo e inversión. La filosofía latinoamericana, en tanto que la comprenda como una reflexión para América, supone que los temas que producen molestia e incomodidad en el continente solo son las que dan lugar a una reflexión que busca salidas y soluciones. La emancipación, como comenta en el libro, o independencia o dependencia, pueden entender que también se pueden realizar en tres fases. Un periodo de antecedentes o de gestación anterior a los años 1808, otro entre 1808 y 1815, con los primeros levantamientos. Y por último, la fase entre 1816 y 1825, con la obtención de la independencia y que ya no había razón para practicarla y que se había sugerido que el propósito intrínseco de la filosofía era también establecer un consenso racional sobre las respuestas y sus preguntas principales. La independencia en América Latina, América Latina es la más alta del mundo
y que también aumenta las medidas, que aumenta la pobreza y se reducen los recursos para la política y el sistema judicial. Dussel explica también que la reflexión filosófica latinoamericana se puede dejar a un lado los resultados históricos del proceso de colonización de europea.